Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy, día 21 de febrero de 2023. Le damos la bienvenida al doctor Juan Manuel Bello López. Él es investigador de ciencias médicas es químico, bacteriólogo, parasitólogo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Tiene maestría y doctorado también en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Se incorporó como investigador de tiempo completo desde el 2013 a la Secretaría de Salud y desde hace 10 años es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es nivel 1 con una obra global de 56 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales. Ha publicado 2 capítulos de libros de genómica y aplicación de bacteriología en el campo de la salud. Fue profesor de microbiología y toxicología en ecología microbiana e industrial en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y actualmente es profesor invitado en la Maestría de Ciencias de la Salud en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Maneja una amplia experiencia en el campo de microbiología en la medicina. Fue invitado al Instituto Paul Ehrlich en Alemania para la presentación de sus investigaciones. Actualmente es presidente del Comité de Investigación del Hospital Juárez de México y vocal de los comités para la detección y control de enfermedades nosocomiales, calidad y seguridad del paciente y uso racional de antibióticos y tecnovigilancia. Sus líneas de investigación se enfocan en la epidemiología molecular, estudio de los mecanismos genéticos implicados en la adquisición de resistencia a antimicrobianos, en patógenos causantes de infecciones asociadas a la atención de la salud y basados en por transfusión. También ha consolidado 2 líneas de investigación enfocadas al empleo de terapias no antimicrobianas basadas en polímeros contra patógenos, formadores de películas causantes de infecciones crónicas en pacientes que causan úlceras y quemaduras y el uso de tecnologías de desinfección contra patógenos, incluyendo el SARS-CoV-2, el coronavirus. Ha dirigido tesis de licenciatura, ingeniería, maestría, doctorado y ha acogido en su laboratorio de investigadores postdoctorales para la consolidación de su línea de investigación. Ha logrado obtener financiamientos por parte de CONACYT para el desarrollo de proyectos de investigación en salud para la pandemia de SARS-CoV-2 y por la industria farmacéutica para la investigación de tecnologías de desinfección en bancos de sangre. El propósito de sus investigaciones es avanzar en el conocimiento básico y aplicado, así como las alternativas no antimicrobianas y desinfección en patógenos causantes de infecciones crónicas. Con lo anterior, el objetivo de identificar áreas que eviten la diseminación de patógenos de interés médico y controlar uno de los principales peligros a la salud humana, que es la resistencia a antimicrobiana. Le damos la bienvenida al doctor Juan Manuel. Le dejo los micrófonos para que nos dé su interesante plática. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Sí, muchas gracias, Químico. Antes de iniciar, me gustaría agradecer al comité organizador por esta invitación. Y pues básicamente es contarles la historia de lo que hemos estado haciendo en el Hospital Juárez de México para controlar pues uno de los problemas que no nada más el Hospital Juárez de México tiene, sino que muchos centros hospitalarios cursan, que son precisamente las infecciones asociadas a la atención a la salud. Y nosotros en el Hospital Juárez de México pues hemos dado un abordaje enteramente molecular para poder contener pues una de estas infecciones, ya que el modelo de estudio en el caso de mis líneas de investigación están asociadas directamente con las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Entonces me voy a permitir presentarles, como les repito, esta pequeña historia. De hecho, la presentación la hice a este modo para que puedan conocer lo que hacemos en el Hospital Juárez de México. Como les comenté, esta plática versa en el tema del control de las infecciones intrahospitalarias, específicamente a las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Y en este caso, en nuestros pacientes, bueno, los pacientes que cursaron la infección por el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19.
Yo cada vez que se me da la oportunidad de presentar temas relacionados con resistencia antimicrobiana, pues nunca dejo de lado presentar esta diapositiva, ya que esta diapositiva muestra claramente un reporte que marca el parteaguas del antes y el después de la resistencia antimicrobiana, en donde se reporta por parte del CDC un hallazgo sumamente importante, donde se muestra la identificación fortuita de un patógeno, una enterobacteria, una Klebsiella pneumoniae, productora de una metalobeta lactamasa en un paciente en Estados Unidos, en donde se menciona en la historia epidemiológica de este paciente que cursó esta infección, que vino de otro país, específicamente de la India, y pues se trajo, importó una Klebsiella pneumoniae en una herida, productora de una metalobeta lactamasa, y fue bautizada esta enzima como una metalobeta lactamasa tipo NDM1 por el lugar en donde se identificó o donde se adquirió esta infección, que fue en Nueva Delhi. La particularidad de este aislamiento es de que era resistente a todos los antibióticos que están permitidos en la FDA, y pues que son específicamente 26 antibióticos, y que por supuesto pues el paciente no tuvo un buen desenlace, ya que murió precisamente por una infección sistémica asociada por este microorganismo. A partir de este hallazgo, el CDC, junto con la Organización Mundial de la Salud, se pronuncian e indican que a nivel mundial tenemos nosotros, los que nos dedicamos pues a la investigación bacteriológica, y todos los centros hospitalarios que pues tienen este problema de infecciones intrahospitalarias y de manera general problemas microbiológicos, que la prioridad en investigación de estos microorganismos tiene que ser categorizado por prioridad. En primer lugar, como podemos ver aquí, en primer lugar encontramos a la prioridad crítica, en donde se encuentran microorganismos que seguramente para ustedes se les ha de ser muy, muy conocidos, en donde encontramos, por ejemplo, a Cinetobacter baumannii, a Pseudomonas aeruginosa y a las enterobacterias, o últimamente denominados enterobacterales. Y bueno, la particularidad de esta prioridad crítica para estos microorganismos deriva de la clasificación a la cual resisten a determinados antibióticos. En particular, se menciona que este grupo de prioridad crítica están aquellos que tienen resistencia a carbapenémicos y a beta-lactámicos de amplio espectro. Este grupo, que es el prioritario en términos de criticidad, se encuentra pues básicamente este grupo, que más adelante vamos a hablar de este grupo de microorganismos denominado grupo escape. Por otro lado, tenemos a los de prioridad alta, en donde encontramos a otras bacterias que no digo que tengan menor importancia, pero resulta que esos son, bueno, los hallazgos genéticos y microbiológicos muestran que son resistentes, por ejemplo, a vancomicina, a metilcilina, donde están los famosos MRCA, claritromicina, fluoroquinolonas y cefalosporinas. En este grupo encontramos pues a bacterias como Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Neisseria gonorrhoeae, entre otros más. Y en último lugar, pero tampoco menos importante, pues se encuentran aquellos microorganismos que pues prácticamente resisten a todas las penicilinas, aquellos beta-lactámicos que se empezaban a utilizar al inicio de la época antimicrobiana, en donde encontramos a las penicilinas, ampicilinas y algunas fluoroquinolonas. Y en este grupo encontramos a los Streptococcus, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y algunas especies de Shigella. Retomando lo que les comentaba sobre el grupo prioritario que la Organización Mundial de la Salud pronuncia, encontramos al grupo escape. Este grupo escape es un acrónimo que se ha acuñado debido a que, bueno, en este grupo se integran, o como bien dice en esta definición, son un conjunto de bacterias patógenas que con el transcurso del tiempo han adquirido mecanismos de resistencia a antibióticos para evadir a la mayoría de las opciones terapéuticas. Resulta que a lo largo del tiempo se ha visto que estos microorganismos tienen una plasticidad genómica muy interesante.
De hecho, por ejemplo, Escherichia coli, que también puede llegar a ser parte de este grupo, o por ejemplo pseudomonas también, tienen una gran habilidad para poder recibir material genético extracromosomal, y es por eso que les pongo esta pequeña imagen en donde se puede resumir básicamente todos los mecanismos de transferencia de material genético entre bacterias. Y esta plasticidad genómica hace que estas bacterias tengan una capacidad tremenda tanto para poder recibir material genético como para poderlo donar. Esta particularidad pues hace que tengamos microorganismos resistentes a antibióticos prácticamente en horas. De hecho, en el laboratorio nosotros podemos generar bacterias drogoresistentes en un par de horas sin ningún problema. Bueno, hay algunos reportes en donde, por ejemplo, ya se indica que, por ejemplo, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y algunas especies del género Enterobacter son aquellas bacterias que pueden ser agrupadas en este acrónimo. Sin embargo, ha habido otros reportes en donde indican que este acrónimo, este grupo de bacterias va a depender fundamentalmente del ambiente nosocomial, en donde, por ejemplo, el género Staphylococcus aureus puede ser sustituido, por ejemplo, por Stenotrophomonas maltophilia, o, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae puede ser sustituido por Clostridioides difficile, o en el caso de Enterobacter, que finalmente puede ser sustituido por todos los enterobacterales. Entonces, con estas evidencias, estos cambios en este acrónimo, pues evidentemente pues va a depender del ambiente nosocomial en el cual nos encontremos. Por ejemplo, en el Hospital Juárez de México, nuestro microorganismo estrella, por así llamarlo, que es el dolor de cabeza de las infecciones asociadas a la atención de la salud, es, por ejemplo, Acinetobacter baumannii. Hemos tenido conocimiento de que otros hospitales, su microorganismo fastidioso es, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa o Klebsiella pneumoniae. Entonces, derivado de esto, aquí les muestro bueno, en el extremo superior izquierdo, algunos reportes ya en donde comentan precisamente que este acrónimo puede cambiar dependiendo precisamente del ambiente nosocomial en el cual se encuentren estos microorganismos y sean el reservorio para poder llamar de una u otra manera a este grupo escape. Y bueno, finalmente, ¿cómo afecta? ¿Cuál es el lugar físico en donde, en donde las bacterias escape causan un verdadero problema en nuestros pacientes? Pues es obviamente en la unidad de cuidados intensivos. Y no dudo que en otras partes del hospital también, pero bueno, seguramente sabrán que la UCI, la UCIN, la UCIA, son de los sitios en donde nuestros pacientes, tanto tenemos pacientes críticos y semicríticos, pues esto los hace sumamente susceptibles a ese tipo de microorganismos. Aquí, pues como está mencionado en esta transparencia, uno de los efectos negativos de las bacterias escape resistentes, y tampoco no quiero ser tan tajante, porque también las bacterias que no son no resistentes, pues también son capaces de poder causar infecciones sistémicas, pero aquí nos estamos enfocando exclusivamente a las resistentes. ¿Y por qué causan daño? Pues por el estado en el cual se encuentran nuestros pacientes críticos. Y las infecciones adquiridas en las UCI, pues por supuesto causan elevadas tasas de morbimortalidad. Es una de las consecuencias de este tipo de microorganismos. Y por supuesto, en la pandemia por la cual todavía estamos atravesando, pero bueno, en las primeras olas pandémicas, pues por supuesto nuestros pacientes críticos que se encontraban con intubación mecánica, pues fueron los más perjudicados, ¿no? Por ese tipo de microorganismos. Pero bueno, hemos de saber que la contaminación, o sea, hablando microbiológicamente, pues las bacterias tienen un origen, ¿verdad? Tienen un lugar donde habitan y finalmente los ambientes hospitalarios son reservorios de estos microorganismos. Y finalmente, durante la manipulación de estos pacientes, por ejemplo, aquí estamos viendo un personal médico que tiene un par de guantes, que está tocando las manos del paciente, y todo lo que vemos que está alrededor del paciente, tan solo el mismo ventilador mecánico, bombas de infusión, los teclados de los monitores, pueden ser, por supuesto, los reservorios de estos microorganismos, y la contaminación por ese tipo de bacterias precisamente ocurre por el contacto directo
o por liberación de bacterias del paciente. Y bueno, por supuesto, el personal de salud influye mucho en la transmisión de estos patógenos a través de, pues, de contacto con el equipo médico de constante uso y los pacientes, por supuesto. Este es un problema bastante serio, puesto que durante la pandemia ya se ha acuñado un término pues muy interesante que se denomina sindemia. Y la sindemia pues no es más que el conjunto, la conjunción de dos epidemias, que es justamente la que en su momento la vivimos, tanto la pandemia por el propio coronavirus SARS-CoV-2 y el problema microbiológico por el cual pues todos los hospitales nos encontramos envueltos. Entonces, pues la complicación desde el punto de vista microbiológico en los pacientes COVID-19 pues se vio agravado pues por este efecto sindémico entre la propia infección por el virus SARS-CoV-2 y las bacterias nosocomiales. Entonces, a raíz de esto, de este preámbulo que les acabo de presentar, me gustaría contarles un poquito de la historia de nuestro hospital, cómo el Hospital Juárez de México vivió la pandemia antes, durante y después de la pandemia, hablando microbiológicamente, por supuesto. Entonces, aquí en esta diapositiva le llamo así el Hospital Juárez de México antes de la pandemia COVID-19. Hemos de mencionar que, bueno, ningún hospital en el mundo, yo no he leído ningún artículo en el mundo que diga que está libre de bacterias escape. Todos tienen sus bacterias escape en diferente proporción, en diferente frecuencia, en diferente incidencia de aislamiento. Y bueno, nosotros, el Hospital Juárez de México, antes de la pandemia, pues no éramos la excepción, ¿verdad? De hecho, en este reporte que publicamos antes de la pandemia, reportábamos pues la presencia de este grupo de microorganismos en una población muy pequeñita. Lo que podemos hacer, bueno, repito, no estamos libres de este tipo de microorganismos o de neumonías, en el caso ya específico de este tipo de infecciones asociadas a la atención a la salud, pero con buenas medidas podemos controlar su tasa, su frecuencia, más no erradicarla por completo. En este caso reportamos 48 casos de neumonía asociada a ventilación mecánica y vemos claramente que antes de la pandemia Acinetobacter baumannii ya era parte de nuestros microorganismos fastidiosos causantes de neumonía asociada a ventilador, seguido de Pseudomonas aeruginosa, tanto MDR como no MDR, algunas especies de Enterobacter, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, entre otros. Como repito, ningún hospital va a estar libre, sin embargo, implementando, digo, si acá hay epidemiólogos en este foro, sabrán que si uno implementa medidas de las que ustedes quieran en términos de desinfección, limpieza de alto nivel, apego en el lavado de manos, rotación de desinfectantes y todo lo que implica el manejo del paciente y de dispositivos médicos, podemos reducir. Entonces, en ese trabajo que nosotros publicamos, estamos demostrando que precisamente la implementación de un programa tanto de vigilancia epidemiológica prospectiva, obviamente se vio impactado el número de casos de neumonía asociada antes y después de la implementación de estos programas de vigilancia epidemiológica. Y también hubo una reducción importante en los días de ventilación, que seguramente los epidemiólogos sabrán que es una medida de poder valorar el impacto de un programa de vigilancia, el número de días que un paciente permanece ventilado. Y por supuesto, desde el punto de vista microbiológico, la frecuencia de aislamientos antes y después de la implementación de programas en donde se reduce, en este caso el 50%, por ejemplo, el aislamiento de Acinetobacter baumannii MDR. Entonces, repito, el Hospital Juárez de México no ha estado libre, no está libre de bacterias escape antes de pandemia. Y bueno, ese es un ejemplo que les estoy mostrando del lado derecho, en donde desafortunadamente, ya hemos aislado e identificado brotes a través de biología molecular. Voy a especificar más adelante las técnicas,
en donde hemos encontrado a Klebsiella pneumoniae productoras de metalobeta-lactamasa tipo NDM1, la famosa Klebsiella que inicialmente les platiqué que se encontró en Estados Unidos. Pues nosotros en México ya la tenemos y en el Hospital Juárez de México logramos erradicar un brote de 6 casos de pacientes con una infección por esta bacteria. De tal manera que, repito, no estamos libres y el Hospital Juárez de México no es la excepción de bacterias del grupo escape y tan interesantes como estas Klebsiella pneumoniae, productoras de esta metalobeta-lactamasa. Hablando de clostridioides, ¿se acuerdan que les comenté que el ambiente nosocomial juega un papel muy importante para saber la diversidad microbiológica de este grupo escape? Pues también nosotros logramos implementar unas medidas para poder controlar un brote por Clostridioides difficile, que es otro grupo escape muy fastidioso de cultivar. Nosotros en el laboratorio hemos optado por mejor detectar por PCR en tiempo real una de las toxinas que produce este microorganismo para poderlo poner en evidencia, ¿no? Y bueno, rápidamente haciendo un análisis, que bueno, no se ve aquí bien la diapositiva, pero haciendo un análisis de causa raíz o de espinas de pescado, podemos saber, encontramos que una de las principales razones de la aparición de este brote fue precisamente el poco apego a las prácticas en el manejo de pacientes. ¿Qué significa esto? Poco apego al lavado de manos y todo lo que ustedes ya conocen en términos de contaminación cruzada tanto en pacientes como en equipo médico. Pero bueno, ya ahora sí, nosotros, como comento, en el Hospital Juárez de México hacemos un abordaje molecular acompañado de la microbiología clásica, por supuesto. No podemos hacer de lado la microbiología clásica. Nosotros aportamos la parte molecular, además del cultivo microbiológico, en donde, bueno, aquí les resumo en 4 puntos qué información proporcionan los métodos moleculares que no aportan los métodos microbiológicos clásicos. Dentro de ellos encontramos que podemos confirmar brotes, podemos determinar reinfecciones, a veces llegan a suceder que reinciden las infecciones en el paciente, diseminación interhospitalaria. Resulta que luego podemos encontrar el mismo microorganismo genómicamente idéntico, genéticamente idéntico en diferentes servicios porque pasamos a un paciente de cama en cama a otro servicio y es ahí donde nosotros estamos diseminando los microorganismos. Y bueno, este último punto me interesa porque a partir de aquí nosotros les voy a explicar cuál es la base genética de cómo hacemos el análisis molecular para conocer la diversidad genómica de los aislamientos del Hospital Juárez de México, que es precisamente la diferenciación de cepas no relacionadas clonalmente. Y para esto me permitiré definir la palabra clon. En epidemiología molecular, se hace referencia al grupo de aislamientos, en este caso de bacterias, de cultivos microbiológicos, relacionados que descienden de un ancestro común para formar parte de una cadena de replicación. Las cepas relacionadas provienen de la expansión clonal de un precursor único y poseen similitud en su genotipo y fenotipo. Eso es sumamente importante porque nosotros la investigación molecular que se hace en el Hospital Juárez de México, pues se basa específicamente en el genotipo, ya no tanto en el fenotipo, porque bueno, los que saben microbiología o los que estamos involucrados en esto, sabemos que hay muchos factores que pueden influenciar cambios en los fenotipos, pero el genotipo se mantiene idéntico. Ahora, nosotros, la manera en cómo identificamos clones en el Hospital Juárez de México es tenemos algunas técnicas ya establecidas, pero la que se nos hace un poco más, es reproducible, es más en tiempos de ejecución es mucho más corto, y da información prácticamente en unas 3 horas tenemos ya la información, es precisamente el análisis de regiones intergénicas o también denominadas regiones espaciadoras intergénicas. Y pues bueno, aquí les pongo un dibujito donde pues simplifico pues la definición de región intergénica. Una región intergénica, como bien dice aquí en la definición, es una secuencia de ADN ubicada entre genes y se caracteriza por ser secuencias no codificantes. Para los que sepan un poquito más de genética, sabrán que una secuencia no codificante
pues no tiene elementos necesarios o los mínimos necesarios para que se pueda expresar. ¿Como qué? Pues tal vez no carece de promotores, codones de inicio, codones de paro, o simplemente es un ORF o una secuencia que, por ejemplo, para las bacterias, pues hasta el momento, bueno, ya hay algunas investigaciones donde se indica que hay cierta función de estas regiones intergénicas, pero anteriormente se consideraba como DNA basura para las bacterias, pero nosotros hacemos uso de esta información, de este DNA basura, por así decirlo, de estos microorganismos, para poder identificarlo, amplificarlo por PCR y obtener información como la que están viendo en la parte inferior de esta diapositiva. Y podemos generar pues árboles de distancia, árboles de similitud entre microorganismos o aislamientos para poder nosotros hacer alguna interpretación de la dispersión de estos microorganismos en lugares físicos, por ejemplo, en los servicios. Y si contamos con información adicional sobre pues el momento en que se identificó el microorganismo, podemos hacer una curva epidémica molecular indicando pues cómo se fue diseminando en función del tiempo este microorganismo. Bueno, ahora ya pasamos con esta información, pues ahora ya quisiera contarles un poquito acerca de ya el Hospital Juárez de México a principios de la pandemia COVID-19. Como les comenté, pues gran parte de la epidemiología clásica se basa precisamente en la contención de todos los problemas desde el punto de vista microbiológico dentro del hospital. Pero seguramente habrán escuchado y seguramente en muchos hospitales, y no sé si por ejemplo en su hospital, hubo un descontrol total, puesto que pues la prioridad era atender al paciente COVID-19, sí, y por supuesto la ausencia de vacuna, pues el propio temor del mismo personal de salud para poder atender a estos pacientes, pues hizo que verdaderamente hubiera una poca vigilancia desde el punto de vista microbiológico, porque toda la epidemiología o toda la vigilancia estaba en el virus SARS-CoV-2. Esto que trajo como consecuencia, pues muchas cosas, ¿no? Entonces, nosotros en el Hospital Juárez de México durante la pandemia empezamos a ver ya casos de incremento de tasas de neumonías asociadas a ventilación mecánica. Y lo que hicimos fue inicialmente conocer el panorama microbiológico de estos microorganismos, cómo se encontraban. Entonces lo que hicimos con un estudiante de maestría fue hacer el análisis microbiológico de la mayoría de los puntos de los equipos indispensables para mantener a los pacientes COVID-19 e hicimos un abordaje molecular para ver si había ya dispersión clonal de estos microorganismos empleando la técnica que les mostré anteriormente, el análisis de regiones espaciadoras intergénicas. Hicimos inicialmente una identificación genética mediante secuenciación del ribosomal, amplificando pues un gen muy particular que es el 16S, aislado de estos microorganismos de estos 7 puntos, incluido el personal de salud. Aquí lo estoy poniendo de hecho en grande y en rojo, que también monitoreamos al personal de salud. ¿Qué nos revela el análisis genético de estos microorganismos? Que obviamente Acinetobacter baumannii sigue siendo nuestro microorganismo fastidioso, pero ojo, es un microorganismo aislado de superficies, de equipos, no de pacientes. Eso es la diferencia con el trabajo anterior. Y vemos que la diversidad genética de microorganismos aumenta en comparación con el Hospital Juárez de México antes de la pandemia COVID-19. Y vemos que se suman muchas especies de pseudomonas, muchas pantoeas, muchos citrobacter, klebsielas, muchas especies de estafilococos y por supuesto Staphylococcus aureus, incluido comensales como Staphylococcus epidermidis, que bueno, está en debate, ¿no? El hecho de encontrar un Staphylococcus epidermidis en un área crítica, por ejemplo, en un aspirado traqueal, pues sí resulta interesante y considerarlo como potencial patógeno en caso de que tenga herramientas genéticas necesarias para poder causar algún proceso infeccioso o virulento. Entonces, la conclusión es de que sí, efectivamente, la poca vigilancia hizo que aumentara la diseminación de microorganismos y la aparición de otros en los dispositivos médicos de los pacientes.
Quisiera detenerme un poquito más en esta diapositiva, mostrando que, bueno, particularmente estos Acinetobacter baumannii, pues presentaban un perfil de drogoresistencia, que de acuerdo a un consenso que nosotros empleamos, que es latinoamericano, por la OPS, estos microorganismos los categorizamos como MDR y XDR. Y lo interesante es de que estos microorganismos, de acuerdo al análisis de regiones espaciadoras intergénicas, logramos identificar que eran genéticamente idénticos. ¿Qué significa esto? Que era el mismo clon, el mismo microorganismo. En teclados de residentes, barandal de cama, burós, en paciente, en su área cubital, en el expediente médico encontramos a este Acinetobacter. Y aquí pueden leer pues todos los lugares en donde encontramos a estos microorganismos y que además eran genéticamente idénticos. Esto llama la atención, puesto que esto confirma lo que la teoría y la literatura indican, ¿no? Que el personal de salud, y hay muchos factores que impactan directamente en la diseminación clonal de los microorganismos, asociado pues a muchos factores que son los que les comenté anteriormente. Poco apego al lavado de manos, desinfección, poco apego a la desinfección, el guante, que creo que se ha cuestionado mucho el empleo de guante en las terapias intensivas, porque finalmente el guante puede ser un fomite de transmisión de patógenos. Estos microorganismos, además de identificarlos clonalmente, hay pruebas moleculares que nos permiten detectar la maquinaria genética de resistencia. Estas bacterias tienen un mecanismo muy interesante de bombeo, tienen bombas de expulsión en su membrana que prácticamente bombean todos los antibióticos. Dentro de ellos, pues obviamente carbapenémicos, que son los más importantes, y bueno, muchos antibióticos, incluido el bromuro de tirio, hasta sales cuaternarias de amonio puede bombear este microorganismo. Afortunadamente, en el Hospital Juárez de México no hemos encontrado hasta el momento colistina resistente, afortunadamente, pero bueno, no, esperemos no encontrarlos, no aislarlos. Pero bueno, con el hecho de que tengan esta proteína de bombeo, pues permite que este microorganismo pueda resistir a una amplia gama de antibióticos. Y bueno, eso fue a inicios de la pandemia. Ya en el primer pico de la pandemia, como por julio de la primera ola, pues aquí fue un verdadero descontrol. Para esto se incorporó un alumno de doctorado para conocer la diversidad genómica de del grupo escape en nuestros pacientes COVID-19. Y bueno, empleamos como modelo los aspirados traqueales, que bueno, no explicaré mucho esta diapositiva, pero sabemos que un paciente intubado pues puede ser susceptible a la colonización inicial del tubo endotraqueal, precisamente por la presencia de bacterias escape y por supuesto formadores de biofilm. Entonces, empleamos técnicas microbiológicas acompañadas de las moleculares de nuestro laboratorio y nos dimos cuenta que ahora sí había un descontrol verdaderamente, importante, ¿no? Porque ahora nuestro grupo escape de ser solamente 3 miembros, ahora se suman otros 2, Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella, Enterobacter, Staphylococcus aureus y muchos otros comensales, hasta el mismo Stenotrophomonas, Maltophilia, que es un microorganismo fastidioso, principalmente en terapias intensivas de neonatos. Entonces, y lo encontramos en adultos. Entonces, efectivamente, nosotros ya con estas evidencias confirmamos que el descontrol microbiológico de nuestros pacientes COVID-19 pues era pues bastante importante. La diversidad genómica de Acinetobacter baumannii, que esto deriva de la primera etapa o de la primera ola COVID-19 comparado con antes a inicios de la pandemia, muestra claramente que la diversidad genómica cambió de ser solamente un grupo clonal, que es el que estamos viendo a la izquierda, se convierten en 7 grupos clonales del lado derecho cuando ya estamos viviendo la primera ola de nuestros pacientes o de la pandemia COVID-19. Pasa lo mismo con el género Pseudomonas, el género Klebsiella y el género Enterobacter. Hay una verdadera diseminación de clones. Entonces, esto confirma lo que les comento sobre la importancia de la adopción de buenas prácticas. Digo, no es una justificación, sin embargo, pues recordemos que la primera ola
traía, pues digo, es un patógeno nuevo, desconocido, en donde en muchos casos, pues la verdad, muchos del personal de salud, pues se preocupaba básicamente por protegerse él, el mismo personal, y pues obviamente dentro de esa protección, pues sin querer o de manera pues no intencionada, generaba contaminación cruzada tremenda entre los pacientes COVID-19. Y bueno, de hecho, a raíz de estos hallazgos microbiológicos, pues la literatura empieza a crecer en todo el mundo sobre qué otros microorganismos pueden causar daño en nuestros pacientes COVID-19. Entonces nosotros nos enfrentamos a una situación un poco extraña, por así decirlo, puesto que nosotros teníamos pacientes COVID-19, que es la pregunta que aquí vemos, con la clínica de neumonía asociada a ventilación mecánica, con cultivo microbiológico negativo. Eso es algo muy particular y seguramente en muchos otros laboratorios se han de encontrar esto, en donde dice el médico, ¿saben qué? Esta muestra es de un paciente que tiene la clínica de NAV y pues obviamente uno hace el cultivo microbiológico para buscar escape regularmente y pues nos damos cuenta que es negativo. Entonces aquí nos hacemos dos hipótesis que son las siguientes, que pueden ser agentes etiológicos bacterianos no cultivables, que es algo muy común, o agentes etiológicos no bacterianos. Dentro de no bacterianos, pues tenemos estas cuatro posibles respuestas. Virus diferentes al SARS-CoV-2, parásitos, que también se ha reportado como secundarios causantes de neumonía, hongos levadoriformes y hongos filamentosos. De hecho, hubo una nota muy sonada en pandemia sobre Candida auris, por ejemplo, o también como el famoso hongo negro del género Mucor, si no mal recuerdo, que eran otros agentes etiológicos causantes de infecciones secundarias en pacientes COVID-19. Entonces nosotros lo que hicimos, dijimos, bueno, si no podemos cultivar a las bacterias, pues vamos a intentar hacerle un análisis metagenómico a esos aspirados traqueales para ver qué no estamos logrando aislar. Entonces, de manera muy general, empleamos técnicas de secuenciación masiva, que no voy a explicar de manera específica, pero se puede ver que efectivamente en muchos de nuestros pacientes que cursaban neumonía, pues las proteobacterias, pues eran las que prevalecían en el nicho pulmonar y donde encontrábamos, por ejemplo, pseudomonas, acinetobacter y demás. Pero algo que nos llamó la atención, que voy a trasladarme directamente a esta diapositiva, es en donde hicimos un análisis para ver si efectivamente había algún tipo de asociación entre el sexo y la edad para poder adquirir neumonía por ventilación mecánica, y el resultado de los índices que evaluamos nos muestran que no, que el verdadero colapso pulmonar, que de hecho este es un gráfico de abundancia relativa en el seno pulmonar, podemos ver que verdaderamente había un colapso de nuestros pacientes COVID-19 por ese tipo de bacterias. La abundancia relativa es una abundancia, como bien dice, relativa de 0 a 1, en donde se ve claramente que, por ejemplo, para este tipo de pacientes, los primeros pacientes que vemos en estos dos gráficos, pues prácticamente todo lo que abundaba ahí era pseudomonas y toda la biota o la microbiota fue desplazada por el agente causal. Pero quisiera enfocarme en esta diapositiva, que es por eso que la puse grande, en donde son todos nuestros pacientes que no le logramos aislar ninguna bacteria del grupo escape. Quedaban cultivos negativos, pero por secuenciación masiva encontramos microorganismos que jamás pensábamos encontrarnos. Por ejemplo, algo muy interesante fue que encontramos muchos micoplasmas. De hecho, aquí vemos que este paciente tenía en el seno pulmonar una abundancia relativa de micoplasma. ¿Esto qué significa? Que estos pacientes, como sabrán, micoplasma es agente causal de neumonía, pero no neumonía intrahospitalaria, sino comunitaria. Entonces se suman otros factores en donde se revela nueva información, donde, por ejemplo, sabemos que muchos de nuestros pacientes que venían ya con un proceso de neumonía y fueron intubados ya traían su propio micoplasma. Por ejemplo, microorganismos anaerobios como Rotia, Prevotella,
que se han demostrado que son, y bueno, pues por supuesto no pueden ser cultivables en técnicas microbiológicas clásicas y también son causantes de neumonía. Hay algunos reportes en la literatura donde finalmente hablan de que estos microorganismos pues, pueden ser causantes de neumonía y pueden pasar desapercibidos por cultivo microbiológico clásico. Derivado de esto, pues obviamente aquí les pongo estos signos de interrogación donde pues ya empezamos a nosotros a cuestionar, ¿no? Si verdaderamente podemos llamar escape, escape con K, escape con C o escapec. ¿Y por qué escapec terminado con C? Porque resulta que también hicimos un abordaje, no sé si ustedes ahí en el hospital donde se encuentran laborando, también a sus pacientes les hagan un cultivo microbiológico para buscar la presencia de hongos, en específico levaduras del género Cándida. Nosotros en el hospital hicimos una investigación paralela investigando la presencia de hongos levaduriformes. La evidencia de estos hallazgos micológicos, identificamos por Malditov estos microorganismos, encontramos una diversidad proteómica, porque fue mediante perfiles proteómicos estas cándidas, encontramos lo siguiente. De hecho, esto va a servir para responder una de las preguntas que nos hace Andrea Rangel, en donde se puede ver que prácticamente el 50% de nuestros pacientes COVID-19 de la primera ola estaban cursando con una micosis pulmonar, encabezadas por Candida albicans, Candida krusei, tropicalis, glabrata, lusitania y parasiliosis. Obviamente esto está mucho en debate en la literatura porque sabrán que Cándida es un microorganismo comensal y que hay que tener suficientes evidencias para poder darle el soporte virulento a la presencia de Cándida. Para esto, hicimos pruebas en el laboratorio para poder definir algunos aspectos virulentos de estos microorganismos, de estas levaduras, e identificamos que gran parte de ellos eran muy buenos formadores de biofilm. Esta capacidad de producir biofilm es el primer camino que tienen los microorganismos para poder causar un proceso infeccioso. De hecho, es el primer paso. Si una bacteria o un hongo o cualquier microorganismo no tiene capacidad adherente, por supuesto, puede considerarse como una biota transitoria, porque para poder penetrar, entrar, causar proteólisis e invasión celular, requiere inicialmente poderse adherir. Entonces, lo que hicimos nosotros fue aquí hacer un análisis genotípico, analizando el genotipo invasivo y el genotipo adherente mediante pruebas de detección de genes de formación de adhesinas, de morfogénesis de forma levaduriforme a IFA, y encontramos que todos tenían la herramienta genética necesaria para poder causar daño. Perdón aquí por no poner en cursivas las especies de cándida, se me pasó. Pero bueno, lo que llama la atención de esta tabla es de que si se dan cuenta, los genotipos identificados en estos microorganismos fueron prácticamente idénticos. Esto, pues, por supuesto, nos hizo a nosotros especular que además de que los grupos escape, como les comenté, se dispersaba clonalmente, pues no es de extraño suponer que también había dispersión clónica de las cándidas en las terapias intensivas. Para esto nosotros, bueno, una chica de maestría hizo un análisis de la diversidad genómica mediante un método muy similar al análisis de regiones espaciadoras intergénicas. Empleó un método que le llamamos método de T3B, que es un método molecular de amplificación tipo random, como random PCR. Y esta prueba molecular revela lo siguiente. Aquí les pongo pues, algunas imágenes de los árboles de distancia, en donde se puede ver, o de similitud, mejor dicho, en donde se puede ver claramente que las especies de albicans, krusei y tropicalis genómicamente son idénticas. Y al hacer un análisis nosotros de distribución de áreas donde encontrábamos nuestros pacientes COVID-19, las evidencias muestran que las cándidas también había una diseminación tanto intra-área o como interhospitalaria. No sé si recuerdan la información, bueno, una de las diapositivas donde les comenté la información que proporcionan estos métodos moleculares.
que es precisamente la diseminación intra e interhospitalaria. Entonces, con esto nosotros estamos, este trabajo ya lo mandamos a publicar, en donde estamos nosotros demostrando el hallazgo de una posible, bueno, no una posible, porque el método molecular lo confirma, la diseminación interhospitalaria de especies del género Cándida en pacientes COVID-19 que por supuesto cursaban una neumonía asociada a ventilación mecánica. Y bueno, hay reportes donde se muestran que la cándida es también capaz de poder causar procesos neumónicos en pacientes intubados. Ahora, de la vigilancia epidemiológica que hacemos en el hospital, pues también nos enfrentamos a varios problemas donde identificamos que los ventiladores mecánicos eran reservorios de bacterias del grupo escape. ¿Qué significaba esto? Que un paciente cuando es extubado, ven que el servicio de inhaloterapia pues la limpia y reprocesa y desinfecta o reprocesa los ventiladores, pero pues por esas características que les comenté de adherencia de estos microorganismos, pues difícilmente pueden ser eliminados con estas desinfecciones o limpiezas. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer una investigación en donde demostramos que los ventiladores mecánicos, una vez procesados por el área de inhaloterapia, seguía siendo un reservorio, ya que nosotros prácticamente se estaba inoculando microorganismos al nuevo paciente que ingresaba al hospital. Para esto nosotros implementamos nuevos métodos de limpieza y desinfección, sustituyendo el método de superoxidación con alcohol isopropílico y lo cambiamos por detergentes enzimáticos, una doble rotación de detergente enzimático con alcohol isopropílico, y reveló pues tener ya después de la implementación de este método de limpieza, tener tasas ceros de contaminación microbiológica en los ventiladores mecánicos. Eso pues obviamente con esto pudimos contener brotes que teníamos ya en el hospital asociado por ese tipo de bacterias escape. Pero quisimos confirmarlo nosotros a través de métodos moleculares, en donde encontramos que Acinetobacter baumannii era el que permanecía en el ventilador, en los ventiladores mecánicos, y eran 3 clonas diferentes de las que estaban circulando en el hospital, eran las que permanecían en los ventiladores mecánicos, acompañadas de Klebsielas y algunas otras pseudomonas. Y bueno, las pruebas de adherencia revelaron que eran categorizadas como fuertemente formadoras de biofilm. Y bueno, este trabajo pues está disponible para quien quiera consultarlo, en donde se muestra qué hicimos nosotros para poder contener estos brotes por estos ventiladores mecánicos y los métodos de limpieza y desinfección que tuvimos que implementar para poder controlar estos brotes. Hemos hecho otras pruebas, ya no quisiera hablar porque está un poquito larga la presentación, pero hemos ya hecho investigación un poco sobre el empleo de gases altamente oxidantes como el ozono para poder nosotros erradicar biopelículas en dispositivos críticos y semicríticos por bacterias formadoras de biopelícula. Entonces hemos demostrado que el ozono, aunque es un gas altamente oxidante que puede comprometer los materiales con los cuales están diseñados los equipos o las tuberías, en este caso, por ejemplo, de los cassettes, de las ramas inhalatorias y exhalatorias de los ventiladores mecánicos, pudiera ser una buena opción para poder eliminar estos microorganismos y poder garantizar la libertad de estos microorganismos en los ventiladores mecánicos. Estas imágenes son imágenes de microscopía confocal, en donde el color verde son células vivas o bacterias en biofilm antes de ser sometidas al proceso oxidante, y después de 3 minutos, pues ya inicia la muerte, y después de 15 minutos, y en este caso, por ejemplo, vemos que a los 7 minutos en estos gráficos, ya prácticamente los ventiladores mecánicos están, bueno, las biopelículas que indujimos en el laboratorio están prácticamente muertas después de ser tratadas con este gas ozono, a concentraciones pues obviamente controladas de laboratorio. Y pues esto igual lo logramos publicar para que esté al acceso como son artículos que derivan de pandemia, están de acceso libre para que puedan consultarlos.
También hemos hecho algo de vigilancia epidemiológica en un servicio sumamente importante que es en endoscopía, porque pues como sabrán ahí se emplean equipos críticos y por supuesto, bueno, críticos y semicríticos, y los endoscopios pues son prácticamente reservorios muy importantes de bacterias productoras de biofilm. Entonces, los biofilms es un tema muy importante en endoscopía, que estamos apenas arrancando algunos proyectos con ellos, y pues hemos ya mostrado algunas evidencias de que los endoscopios, por ejemplo, algunos duodenoscopios, gastroscopios, colonoscopios, después de ser lavados, bueno, reprocesados, siguen estando estos microorganismos y son fuertemente productores de biofilm, en tanto, y los hemos identificado en los canales de succión y canales de trabajo de estos dispositivos médicos. Si se dan cuenta, pues hemos hecho pues, una labor un poquito de vigilancia, básicamente nuestro trabajo en el hospital. Hemos tratado de que la investigación que hacemos en el hospital sea traslacional al cuidado del paciente. Entonces, bueno, aquí resumo unas pequeñas conclusiones que, bueno, como bien dice, que la epidemiología debe de recurrir a herramientas alternas para poder entender el origen de los eventos adversos en áreas críticas. Por otro lado, las herramientas moleculares, pues por supuesto, van a rebasar el esquema tradicional de análisis de causa-raíz que hacen los epidemiólogos clásicos. Y la epidemiología molecular se identifican factores de riesgo endógenos para estratificar de manera más fina a los individuos susceptibles y los grupos de riesgo, que normalmente a través de pruebas microbiológicas o de asociación de caso, difícilmente podemos llegar a identificar estos factores de riesgo. Y bueno, no quisiera terminar esta plática pues sin agradecer, por supuesto, yo todo lo que cuento pues soy el portavoz solamente pues de toda la actividad del grupo de trabajo, que incluyen pues bueno estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, vigilancia epidemiológica, inhaloterapia, endoscopía y todos aquellos compañeros investigadores y alumnos que contribuyen pues en todo lo que les he presentado hasta el momento y que forma parte pues de esta presentación que el día de hoy me permiten mostrarles. Si hay alguna duda, pues agradezco sus preguntas y pues por mi parte sería todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas. La Sí. primera ya no la contestó, que fue ¿cuál fue la incidencia de infecciones por hongos en pacientes con COVID-19? Otra de ellas ¿es posible la infección en las áreas hospitalarias de COVID-19 con estas bacterias, sea por los mismos pacientes que fueron portadores que escaparon durante la intubación, perdón? Sí, existen posibilidades. De hecho, pues, bueno, a ver, un paciente intubado fue extubado y salió del hospital sin erradicar la neumonía. ¿Es más o menos lo que están preguntando? Sí. Ok, pues sí, si el paciente, digo, suena un poco difícil. Tal vez un paciente semicrítico que solamente tenga puntillas pueda hacer eso, pero dudo que un paciente intubado pueda hacerlo. Pero si en dado caso pudiera suceder eso, definitivamente, si está causando una neumonía, pues puede llevarse su Acinetobacter del hospital y transmitirlo a otro paciente con comorbilidades, por supuesto, para adquirir una neumonía. Tal vez no por ventilación mecánica, pero tal vez alguna infección secundaria o algún otro tipo de infección por ese tipo de bacterias. Claro que sí. Ok. ¿Cuáles son las alternativas de manejo del paciente ante la aparición de bacterias multidrogoresistentes en pacientes con COVID-19? Por supuesto, la primera acción es el aislamiento. En el Hospital Juárez de México ya hay un área especial para todo aquel paciente que se encuentra o colonizado o con algún proceso infeccioso como neumonía, por ejemplo. Se aíslan completamente y tienen que entrar, pues por supuesto, bueno, nosotros entramos a hacer la investigación microbiológica para ver específicamente dónde se encuentra el reservorio y una vez que se identifica, pues se manda pues se traen a las empresas que hacen la desinfección de alto nivel, por ejemplo, Salosil, o empleamos pues, ese tipo de tecnologías como el peróxido de hidrógeno, este tipo de plasmas que ayudan
pues erradicar a los microorganismos, pero yo creo es importante mencionar esto y cada vez que presento ese tipo de pláticas, comento lo siguiente, que es importante, por supuesto, todas las medidas que les acabo de mencionar del aislamiento, eh, de las medidas de desinfección y demás, pero si no tenemos nosotros un apego a las buenas prácticas, así tengamos un buen sistema de vigilancia a nivel molecular, buenos epidemiólogos, pero si no tenemos este apego al lavado de manos, a la desinfección de alto nivel, a precauciones desde el punto de vista microbiológico, pues por supuesto, este problema lo vamos a seguir arrastrando. Creo que gran parte de los problemas desde el punto de vista de infecciones asociadas a la atención a la salud tienen que ver directamente con el personal médico. Digo, con todo respeto para los médicos, pero el personal de enfermería y demás, pero lo que nos bajan a los laboratorios es el resultado de las prácticas en las terapias, sin duda alguna. Bueno, creo que lo que menciona es muy importante. Yo que he estado algunas veces en el Hospital Juárez, creo que ellos tienen una campaña muy arraigada sobre el manejo de lavado de manos, eso sí lo he visto, y pues creo que en estos casos es muy importante los resultados que nos presentaba sobre dónde habían encontrado esas clonas, es algo que nos sucede en todos los hospitales, ¿no? Tenemos felicitaciones, muchas gracias, excelente presentación. Gracias por su presentación, gracias por la presentación, muchas gracias, excelente investigación. Y pues realmente creo que este tema siempre ha sido importante para nosotros los hospitales y más cuando nosotros lo vemos que en cada unidad tiene mucha similitud las bacterias que nosotros estamos encontrando con las bacterias que encuentran ustedes, ¿no? La verdad es que es un tema que nos da mucho de todavía de que podemos discutir, porque hay muchas variantes en las que podemos hablar o hacer como una parada, como no solamente el aislamiento de las mismas, sino la identificación, cuáles son los métodos que ustedes están implementando y dependiendo de cada unidad y de sus capacidades, ¿no? Le agradecemos mucho por la ponencia y por la información que nos da, toda esta información y recordar que acciones tan pequeñas como el lavado de manos y mantener nuestras áreas limpias pueden ser muy importantes. ¿Algo más que quisiéramos agregar? Doctor Diego, muchas gracias por su excelente investigación. Es lo que nos dicen. Y pues, doctor Juan Manuel, muchísimas gracias por esta excelente plática. Sí, sí, muchas gracias y gracias por su atención. Muy amables.